Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Nicolás Maquiavelo nació en Florencia en 1469. Fue un autor de varias obras menores y funcionario de la República Florentina que ocupó diversos cargos a lo largo de los años. Cuando los Medici tomaron el control efectivo de la ciudad, se unió a su corte. Fue enviado por los Medici a combatir contra los españoles como aliado de los Borgias. Maquiavelo pasó entonces un par de años en la corte de los Borgias, en donde pudo comparar los puntos fuertes y débiles de ambos principados. En 1513, Lorenzo de Medici descubre que existe una conspiración orquestada por los Borgias para matarlo y tomar el poder en Florencia. 9 funcionarios son ejecutados por esto. Maquiavelo es arrestado y torturado durante 3 semanas. Finalmente se convencen de que es inocente y lo liberan. Aunque lo cierto es que Maquiavelo formaba parte de la conspiración. Este mismo año se supone que escribe El Príncipe, obra que comienza con una calurosa dedicatoria a Lorenzo de Medici, a quien estaba planeando asesinar en el momento de escribirla. Pero la República retoma el poder y esa obra se vuelve impublicable. Maquiavelo, razonando con mucha razón que ese libro podía llevarlo a la horca, busca todas las copias manuscritas del libro y las quema, pero se olvidó de una de ellas. Maquiavelo es restituido en el gobierno de la República por considerarlo un tipo útil, aunque su lealtad era considerada extremadamente dudosa. Murió en 1527, sorprendentemente de muerte natural, y El Príncipe, obra que su autor murió creyendo que era cenizas hacía 15 años, fue publicada de modo póstumo en 1532. El cinismo brutal de esa obra provocó un escándalo. Sin embargo, a lo largo de los 2 siglos siguientes, todo autor que escribía sobre temas políticos lo citaba, mayormente para repudiarlo, pero esto, irónicamente, hizo que su fama no parase de crecer. Para Maquiavelo, todos los estados son o repúblicas o principados. En la república, el poder está repartido y balanceado entre el pueblo y los nobles, término que usa en el sentido amplio de los poderosos, no necesariamente alguien que tiene un título de nobleza. En el principado el poder está concentrado en un individuo o en una familia. Maquiavelo usa el término príncipe tanto porque era el más usual en su época, como porque es un término neutral, sin ninguna connotación favorable o peyorativa, aunque Maquiavelo declara claramente su preferencia por la república, diciendo que la vida bajo la república es más libre, más segura y más próspera. Los principados son o heredados o nuevos. Los nuevos o son totalmente nuevos o se añaden como un apéndice a otro que ya existía. Los principados nuevos o ya estaban acostumbrados a vivir bajo un príncipe o estaban acostumbrados a ser libres. Se adquieren por las armas de otro o por las armas propias y por virtud o por la fortuna. Para Maquiavelo, la virtud es relativa a las circunstancias. Dice que Fabio era tímido y Escipión era temerario, y que Roma tuvo la fortuna de que cada uno de ellos estuviese en el poder en el momento adecuado, pero Fabio en las circunstancias de Escipión o Escipión en las circunstancias de Fabio hubiesen llevado a su patria a la ruina. El príncipe que hereda su reino básicamente solo tiene que cuidarse de no cagarla demasiado, dado que la gente está acostumbrada a su dominio y no piensa en la rebelión. Cuanto más antiguo sea el linaje, más olvidado estará que alguna vez se vivió de otro modo y más impensable será un cambio de régimen. Para conservar los principados mixtos, esto es, los principados nuevos que se añaden a un principado que ya existía, es imprescindible que el nuevo príncipe extermine a la familia real del linaje anterior, que no cambie sus leyes ni sus impuestos. Conviene establecer ahí un par de colonias, porque esto es más barato que sostener una ocupación militar. También es útil asimilarse a los ricos y poderosos del régimen previo. Tanto en los principados completamente nuevos como en los mixtos, una vez exterminada la familia del antiguo príncipe, no queda más nadie a quien temer, porque los nobles te van a seguir como lo seguían a él, y el pueblo lo odiaba tanto como a vos, y su muerte no le importa, incluso
se alegra de su muerte. Cuando una república se convierte en un principado, en cambio, el peligro de una rebelión es mucho mayor. Un modo de evitarlo es cambiar sus leyes lo mínimo posible, aunque imponiéndoles un gobierno de unos pocos, oligarquía, que sean leales al príncipe. Hay que desarmarlos, exceptuando los que te hayan demostrado ser leales, pero lo más seguro es exterminar a la población y reemplazarla por otros que estén acostumbrados a vivir sometidos a un tirano. Los principados completamente nuevos que se fundan en la virtud, en el sentido de destreza, habilidad, no en un sentido moral, en la virtud del príncipe, son extremadamente inestables, porque las instituciones nuevas se sienten como mucho más arbitrarias que las antiguas. Todos los que se beneficiaban de las antiguas leyes serán enemigos encarnizados del príncipe, mientras que los que se benefician de las nuevas solo serán muy tibios defensores porque no confían en el nuevo régimen. Todavía peores son los principados nuevos que se obtuvieron por las armas de otro, por la fortuna o por medio de un crimen. Maquiavelo dice que el único modo de sostenerse en estos principados es pensar en todas las injurias que sean necesario cometer y cometerlas todas de golpe, para que éstas sean ya un hecho consumado y las injusticias por venir no alienten a la rebelión. Algunos, dice, finalmente, fueron hechos príncipes o por el pueblo o por los nobles como un instrumento de las luchas entre sí de estos. Este tipo de príncipes debe buscar ganarse el favor del pueblo, incluso si fue hecho príncipe por los nobles para oprimir al pueblo, y debe cuidar de no volverse tan odioso como para que el pueblo y los nobles no abandonen sus luchas y se unan en su contra, como los romanos contra Tarquino. Maquiavelo se ocupa también de varios asuntos militares, algunos de los cuales son hoy totalmente obsoletos, otros no, y otros requieren de cierta adaptación al mundo de hoy. Dice que el ejército debe ser profesional, eficiente y leal antes que no numeroso. Fija el número de su ejército ideal en 24.000 hombres, diciendo que un ejército mayor no es útil. Prefiere la ballesta a las armas de fuego y critica el exceso de caballería en los ejércitos mercenarios de la Italia renacentista. También repudia que se entreguen 4 caballos a cada caballero que se nombra, diciendo que eso es derroche y ostentación, y que en la República Romana los caballeros tenían 2 caballos. Esto, aunque ya no existe caballería en la guerra moderna, tiene cierto aire de familia con el exceso de divisiones blindadas en los regímenes totalitarios de hoy. Dice que no es útil tener tropas desparramadas por todo el territorio, pues esto es ineficiente, además de odioso para los súbditos que tienen que convivir con esas soldadescas aburridas e indisciplinadas. El grueso de las fuerzas debe estar en la capital, y ésta debe estar bien fortificada y preparada para resistir un asedio de 2 años. Si la capital es inexpugnable, no es necesario defender todo el territorio, porque si un enemigo sabe que no puede tomar la capital, se va a cuidar mucho de invadir el país. Los mercenarios son inútiles y peligrosos. Quieren que les pagues mientras estás en paz, pero apenas declarás la guerra empiezan a buscar el modo de huir y abandonarte. Si contratás mercenarios más poderosos que vos mismos, estás perdido, porque si sos derrotado te van a abandonar, y si vencés, quedas en sus manos. O sea, es una situación de perder. Los ejércitos mercenarios, además, nunca toman ninguna acción decisiva porque, como viven de la guerra, no les interesa ganar la guerra, quieren que la guerra dure. Por cierto, este problema no se limita a la guerra, toda actividad mercenaria tiene el mismo problema. La medicina mercenaria busca convertir toda enfermedad en crónica y a cada persona en un paciente. Las amantes mercenarias viven en estado de cita perpetua. Los escritores mercenarios escriben culebrones, largos, etc. El príncipe no debe temer ser considerado cruel, pero sí inestable e impredecible, muy especialmente entre sus soldados cuando está en campaña. Que lo consideren cruel no debe importarle lo más mínimo, porque las rapiñas y los saqueos perjudican a muchos y son odiosos, pero una ejecución en cambio perjudica a uno solo.
Compadecerse de quienes habían sido condenados con justicia es signo de debilidad y atrae el desprecio. Pero castigar arbitrariamente o de modo desmesurado vuelve al príncipe odioso. Añade Maquiavelo varios consejos acerca de cómo evitar ser odiado, que nosotros llamaríamos relaciones públicas, como hacer que sean otros los que ejecuten las acciones necesarias pero odiosas, y en cambio hacer uno mismo las agradables para el pueblo, fomentar las divisiones y la discordia entre los sometidos, huir de los aduladores, mostrarse en las fiestas públicas, etc. Maquiavelo termina reflexionando que la fortuna tiene una importancia mucho mayor en los asuntos humanos de la que se le suele conceder, que muchos se han convertido en príncipes sin ninguna virtud y otros muy virtuosos no lograron llegar al poder porque tener a la fortuna en contra. La fortuna es mujer y le gustan los jóvenes y los audaces, declara Maquiavelo. No hay nada que se pueda hacer al respecto, simplemente es algo que se debe saber y tener en cuenta. Esto ha sido todo por hoy, nos estamos viendo hasta la próxima.